Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad voy a hacer el review del SDKFZ231, que no sé cómo se dice esto, pero lo pueden leer aquí en el video, en escala 1.72. Este es un vehículo que tenía planeado para hacer un grupo de reconocimiento de un diorama que algún día eventualmente voy a terminar. Al principio estaba bastante entusiasmado porque después de la experiencia que tuve con un SDKFZ222 de la marca ICM, pensé que este iba a ser un modelo excepcional, pero lamentablemente no fue así y ahora les cuento por qué. Lo bueno de este modelo es que trae unos excelentes detalles en todas las piezas. A ver si se puede ver, que enfoque bien la cámara. No tiene flash por ningún lado y considerando el tamaño de las piezas, porque es en 1.72, es realmente mucho que decir. A pesar de la complejidad de la ingeniería para, por ejemplo, los ejes que tiene aquí abajo, fue relativamente fácil de armar. Solamente tuve que poner 2 gotas de putty, pero el lugar era realmente complicado de armar considerando el tamaño mismo de esta maqueta. Así que se la puedo perdonar porque al final era simplemente una pequeña línea de putty que difícilmente se podría haber arreglado directamente desde la matriz y desde el molde. El precio también es bastante accesible considerando los estándares de precio en la misma escala de competidores como Zvezda y también Trumpeter. Entre las cosas negativas que tengo que destacar de esta maqueta en particular es que no trajo ni fotograbados ni tampoco ruedas de goma. Eso realmente me dejó un mal sabor de boca. Dragon siempre fue un sinónimo de la mejor calidad que puede conseguir uno en el mercado. Y en este aspecto quedó muy pobre respecto a esos accesorios extra. Incluso comparándolo con otras marcas de, podría decirse, menor calidad, quedó bastante atrás. También tengo que destacar que las calcas fueron muy finas y también bastante pobres en su calidad. Aquí solamente le coloqué un par porque realmente no me gustaron. Como una consideración final, sinceramente no considero que es un mal modelo, pero en lo personal podría haber dado más o quizás mis expectativas eran más altas, pero después de hacer varias maquetas de marcas que por lo general vienen bastante limpias me refiero en detalles y accesorios, en 1.72 también trajeron más cosas. Sé que esto no es algo sin importancia, pero si ICM puede traer fotograbados de calidad o Trumpeter puede traer ruedas de goma, ciertamente Dragon podría haber estado a la par considerando que estaban en el mismo rango de precios. Mi calificación para esta maqueta es 8 de 10. Espero que les haya gustado esta review y para estar al tanto no se olviden de darle un me gusta y suscribirse al canal. Como siempre, cualquier pregunta que puedan llegar a tener, no duden de consultarla en los comentarios y les mando un saludo hasta el próximo video.